Bueno, buenas noches a todos en América y el resto del mundo. Un saludo a Alfonso Molina, a Henry Márquez, a Mauricio Mejía y a todo el equipo que nos acompaña en medicina. Esta charla, en la primera parte, son dos, que lleva por título Venezuela 2000-2007. Viene haciendo, es mi novena presentación en este escenario. Vamos a explicar de dónde viene esto. Vamos a ver. El, el día 15 de diciembre de 1999 cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Y Postel, que ya tenía 20 años trabajando, se anuncia como una nueva era. Vamos a explicar por qué usamos este nombre. Pero antes de eso, quiero recordar lo siguiente. Este era mi plan inicial presentado en el 2021 para esta serie de conferencias, de las cuales arrancamos con Venezuela 2008-2019, en las tres fechas que aquí pueden ver en negro: 4 de junio, 19 de junio y 3 de julio del 21. Se trató primero esa época, del 2008 al 2019, en función de informar a todos las situaciones presentadas en este periodo con respecto sobre todo a las suspensiones, a los periodos en los cuales fueron suspendidos el servicio de correo para los diferentes, básicamente podríamos decir, continentes. Esas suspensiones comenzaron en el 2011 hasta el 2018, y a partir de diciembre del 2018 ha habido una suspensión total del servicio internacional que todavía no ha sido restituido, y ha quedado parcialmente, muy limitadamente, solamente a nivel nacional, el servicio expreso bolivariano. Nada que puedas consignar de forma de correo ordinario ni de correo. Eso fue hablado en esas tres charlas. Luego, en la charla del 27 de agosto del 21, vimos, le dedicamos especial atención al tema de la serie Irán-Venezuela, que fue emitida en dos tiempos, 2004-2006, y de la cual hablaremos poco ahora, porque ya fue detalladamente explicada en esa conferencia. De manera que lo que nos queda a partir del 2000 es hablar del 2000 al 2007. Es lo que pueden ver en amarillo en la pantalla. Hoy veremos las tres primeras líneas y dejaremos para la conferencia, pues, o la charla del día 12 de junio, la parte que dice lectura 2005-2007. A ver, el tema nueva era, yo me entero de que Hipostel dejaba ese término de nueva era un poco tardíamente, y me entero justo porque estando de vacaciones en la ciudad de Mérida, como 2 años después que fue emitida una serie de faros que vamos a ver dentro de poco, me acerco a Correo en la ciudad de Mérida y allí consigo la serie de faros que no llegó a Valencia en su momento. Y consigo también dos de estos sobres elaborados por Hipostel, que hablan de nueva era. Esa fue mi primera noticia. Es decir, si Postel
trató de que nos enteráramos que ellos pensaban en una nueva era en el año 2000, yo me enteré 4 años más tarde. De hecho, los sobres que conseguí en Mérida son los dos, digamos, el de la izquierda y el de abajo. El que está arriba a la derecha lo conseguí luego. Cuando comienza el año 2000, las tarifas que están vigentes son las tarifas que tienen por data el 3 de mayo del 99. Esto como referencia, solo para aquellos que estén interesados en el tema de las tarifas. Tema que hablaremos en detalle para este periodo. Y obedecen a esta tabla de tarifas. La voy a dejar acá para que cualquiera que tenga, luego quiera ver el PDF, lo pueda consultar. Son las tarifas de mayo de 1999, que obviamente están en vigencia el 1 de enero del año 2000. Pero las tarifas cambian en mayo del 2000. Aún no había sido emitida ninguna serie de estampillas en el año 2000, cuando cambian las tarifas en el mes de mayo. Y estas son las tarifas de mayo, que también las voy a dejar acá para que ustedes, si luego quieren consultar el PDF, pues las tienen disponibles. En el año 2000 hay 4 emisiones. La primera, esta hojita, que tiene un solo sello de 650 bolívares, que conmemora pues el pabellón de Venezuela en la Expo 2000 de Hannover. Esta es una hoja de la cual se imprimieron 10.000 ejemplares y fue hecha por Gráficas Armitano, compañía anónima. Gráficas Armitano es una empresa que ha fabricado estampillas para Hipostel desde el año 1983. ¿Okay? Luego, aquí yo voy a ir mostrando una serie de cuadros. Un cuadro pequeño que tiene el valor facial, porque es que en algunas de las series que van a ver a lo largo de esta charla, se van a dar cuenta que a veces los faciales son difíciles de identificar, a veces incluso hasta de ubicar en la estampilla, porque o son muy pequeños los valores impresos o casi que se pierden por el poco contraste que pueda haber entre el color del valor facial y el color de la imagen o el fotograma en cuestión. Las tarifas vigentes del 23 de mayo del 2000 indican que este sello de 650 puede ser usado para franquear correspondencia al grupo B. Grupo B es, para la época, era Europa y África. En el periodo en cuestión que vamos a estar viendo en estas 2 charlas, desde el 2000 al 2007, se emitieron todas estas series de estampillas que aparecen aquí, que las voy a dejar también en forma de lista para que si alguien está interesado, pues pueda ubicarse más rápido, que sabe que aquí está el listado. Y aquí a la derecha hay una tabla que, si recuerdan algún comentario que hemos hecho en veces anteriores, que a partir de el febrero de 1983, cuando se produjo el fenómeno del Viernes Negro y se decretó pues el control de cambio en Venezuela, empezó la moneda a cambiar progresivamente mes a mes. Y aquí tienen una tabla
de referencia que indica desde 1983 hasta el año 2002 el valor promedio de todos los meses de cada año. Continuamos. La segunda emisión del año 2000 aparece el 26 de septiembre y tiene que ver con la segunda cumbre de países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta serie también fue emitida por Gráficas Ermitano y la cantidad de hojas fueron de 20.000 hojas de cada una. En los cuadros pequeños pueden ver, aquí ya empezamos a que es un poco más difícil de ver los faciales, pero en la hoja de la izquierda, toda la columna de la izquierda tiene faciales de 300 bolívares y la siguiente columna tiene faciales de 400. En la hoja de la derecha, todos los faciales de los 10 sellos son de 550 bolívares. De manera que, según esta tarifa, podríamos, con cualquiera de los sellos de la izquierda, cancelar una carta nacional, ¿verdad? La tarifa era 300 bolívares, y con cualquiera de los 10 sellos de la segunda hoja, la de la derecha, podríamos cancelar una carta hasta 20 gramos del grupo A, que sería América. Habíamos dicho que el grupo B era Europa y África. Entonces, quedando el valor de 400 bolívares, que en realidad lo que tendría a pagar sería el certificado, pero el certificado al extranjero, porque el certificado nacional costaba 200 bolívares, de manera que y no fue emitido en este periodo ningún valor de 200 bolívares, como veremos más adelante. La tercera emisión, y estas emisiones del año 2000, por los temas y por los motivos, o sea, todo da a conocer de que ya habían sido encargadas por la administración anterior. Esta aparece el 29 de noviembre del año 2000, la hoja de Navidad. Y esto se emitieron un total de 50.000 hojas, con valores de 300, 550, 650 bolívares. En la posición en que se encuentran en el cuadro inferior, se ve el valor de los faciales. Como pueden ver, ya aquí es más difícil ver el valor, porque el nombre del país, Venezuela, y el facial aparece en azul en los sellos arriba, en la franja superior, y en los sellos abajo en la franja inferior, pero es muy pequeño el tamaño de las letras y de los números. Y bueno, de la misma manera, y lo como vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, lo hemos hecho para que así mismo cualquiera de quienes vean el documento se pueden dar cuenta, sobre todo por esto de que el uso que se le da a cada estampilla. Si hablamos por ejemplo, de un sobre que podríamos esperar que fuera isolato o un franqueo sencillo con una sola estampilla, pues sería un sobre nacional de 300 bolívares o un grupo A de 550 o un grupo B de 650. Para el grupo C necesitaríamos hacer combinaciones de ellos. ¿Ok? La cuarta
emisión de estampillas del año 2000 corresponde al 14 de diciembre y a la serie America UPAE. Es una hoja que tiene 10 estampillas, en realidad pues, hay 5 setenans y se hicieron 50.000 hojas de estas. O sea que en total serían 250.000 setenans. Igualmente, acá tenemos dos faciales. Para la estampilla que aparece en la línea superior, el facial es de 300 bolívares y la estampilla que está en la línea inferior sería de 650 bolívares. Con 300 bolívares se paga una carta nacional, con 650 se paga una carta a Europa o África. Yo quiero mostrar estos matasellos porque parte del trabajo que yo hice en la vez anterior, en el 2021, fue mostrar matasellos de la época, ¿no? Aquí en Valencia no se habían dañado los matasellos ya a partir del año 98, 97, 98, 99, se habían dañado los puños, o sea, los matasellos circulares que se usaban en la ciudad de Valencia. Y entonces el compañero, colega filatelista Eduardo Zunichi del Club Filatélico de Carabobo, obsequió tanto en el año 98 como en el año 99, como en el año 2000, otros diseños parecidos a estos que se muestran en pantalla. Hubo también otro en el, perdón, estoy hablando, me equivoqué, 88, 89 y 90. Y en el año 95. Y en el año 2000, que es el año que estamos estudiando, tenemos dos matasellos obsequiados por Eduardo Zunichi a la oficina de Correos de Valencia, que era pues, la que tenía más necesidad de ellos, porque es la oficina principal del Estado Carabobo. La primera dice Correos de Venezuela y Postel, pero ya el segundo matasello dice República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ambos matasellos estuvieron disponibles en Valencia en el año 2000. Con alusión al coleccionismo de estampillas y con la frase de la filatelia educa. Así habían sido las 4 anteriores. Digamos que las 4 anteriores, las 2 primeras, la del 88 y la del 89, decía así también algo parecido, como que colecciona estampillas de Venezuela, la filatelia de Educa, cosas parecidas. Y la del año 90 y 95 señala los 15 años y 20 años de la fundación del Club Filatélico de Carabobo. Esto porque si alguien ve una carta de Valencia, pues del año 2000, es muy probable que tenga cualquiera de estos dos matasellos y no tenga ningún otro. ¿Okay? Como habíamos mencionado en una charla, en esta época ya venía del siglo XX el uso del servicio postal para el tema de tránsito, tanto de registro de vehículos, o sea, las placas que llevan la matrícula de los carros y de todos los automotores, como para las licencias de conducir. Entonces quise dejar registro de esto porque era una actividad que se compraba el sobre, de acuerdo el sobre tenía un costo de 3.000 bolívares en el año 2001. Y dependiendo del trámite que se iba a realizar, se pagaba la correspondiente tasa en los bancos autorizados y luego se llevaba la documentación necesaria dentro de este sobre a Postel y Postel hacía el envío al Ministerio de
infraestructura, a la Dirección de Tránsito Terrestre, y luego regresaba a Valencia. Entonces aquí pueden ver que este trámite fue consignado el 2 de marzo del 2001 en Valencia, y fue recibido de vuelta, o sea, aparece, dice acá que fue enviado el 23 en marcador, en letras grandes, el 23 de agosto, pero la entrega fue el 27 de noviembre, según el fechador que está arriba a la izquierda. Era un servicio que prestaba Hipostel para tránsito. Y ya estamos en el 2001, en el año en el que aparecen 6 emisiones. Y siguiendo la misma tónica, pues aquí tenemos ahora una hojita de 10 estampillas. En realidad son 5 tipos diferentes. Lo que pasa es que el que está en la primera posición en la línea superior está en la última posición en la línea inferior. De manera que se pueden conseguir diferentes combinaciones de setenans o de parejas, sí, o de tríos, dependiendo lo que se haya usado. Estas estampillas también fueron hechas por Gráficas Armitano y la tirada fue de 50.000 hojas, o sea que existen 100.000 tiras, 100.000 series, aunque la posición de la tira superior y la inferior son diferentes. Los valores faciales fueron 300 y 400 bolívares. En realidad, esto prácticamente solo paga tarifa nacional y certificado internacional. Había cierto desconcierto porque de hecho, o sea, no puede, como podemos ver, o sea, con esta serie no puedes hacer ninguna combinación exacta para pagar grupo A, grupo B ni grupo C. O sea, ni siquiera certificado nacional. El certificado nacional vendría siendo 500 bolívares. De manera que esto solamente está hecho podría ser empleado para una correspondencia ordinaria hasta 20 gramos nacional, o para pagar como complemento un certificado nacional con combinación de otros sellos, o haciendo combinación de estos mismos, pero siempre pasándote en cierta cantidad porque los números no dan exacto. La siguiente serie del día 25 de mayo del 2001. Y como pueden ver, las series de Venezuela, como siempre he mostrado en las conferencias, pues son básicamente temáticas. Esta es la última serie que apareció, o sea, es la octava serie correspondiente al tema orquídeas. Y sale una hojita, o sea, una hoja de 10 sellos o estampillas y una hojita de un solo sello. Como pueden ver, el 650 en la hojita y los otros, todos estos valores faciales están impresos muy pequeños. Y aquí sí aparece el valor de 200 bolívares, que estaría pagando el certificado, más 300 sería, por ejemplo, con una de 300 y una de 200 se paga un envío nacional certificado. Con la estampilla de la hoja que está a la derecha, estaríamos pagando grupo B, o con las 4 estampillas de la parte inferior del grupo de 10, estaríamos pagando grupo A. La siguiente serie del 2001 tiene que ver con el centenario del nacimiento de José María Escrivá, también impresa por Gráficas Armitano en la cantidad de 100.000 hojas. Es curioso porque esta es una serie que adquirió bastante valor en el mercado, aunque habían 100.000 hojas disponibles, pues se cotizó bastante por encima del facial en su momento. Igual, aquí los faciales son de 300
y de 550. Como pueden ver, siempre vendrán el cuadro grande con las tarifas, con las diferentes tarifas, y el cuadro pequeño con los faciales. Cosa que podamos hacer comparaciones y combinaciones. Para el día 22 de junio se emite esta serie conmemorativa de la batalla de Carabobo. Serían 180 años de la batalla de Carabobo el día 24 de junio, pero la serie fue emitida 2 días antes. Y los valores son los que corresponden a la fila superior de 600 bolívares y los de la fila inferior de 400 bolívares. Y con 600 bolívares que se pagaba, bueno, con 600 bolívares se pagaba una tarjeta postal del grupo B. O sea, este es un valor que no corresponde a ninguna de las tarifas vigentes. Y por lo general las tarjetas postales no se certifican, pero podríamos poner una estampilla de 600 y una de 400 para enviar una tarjeta postal certificada a Europa o África. Entonces aquí hay una total, no hay congruencia, ¿no? entre los valores emitidos y la tarifa vigente. En el noviembre del 2001 aparece el día 30 de noviembre la serie Navidad 2001, también emitida por Gráfica, impresa por Gráfica Armitano, la cantidad de 50.000 hojas. Aquí aparece otros faciales extraños, porque aparece el facial de 200, aparece el facial de 220 y el de 280, que no sabemos por qué esos faciales. Y el de 500 estaría pagando por sí sola una carta nacional certificada, o sea, nacional 300 más 200 del certificado. Pero sinceramente estos valores, más allá de que podrías usar 3 estampillas de 200 y una de 500 para completar 1100 y pagar un grupo C, que sería Asia pues, y Oceanía, no, tampoco hay mucha correspondencia con la tabla de valores según la tarifa. Aquí aparece el 10 de mayo del 2002. Ya estamos en el 2002, y en el 2002 se emitieron solamente 2 series. La primera del 10 de mayo, que es esta serie llamada de faros, que en realidad celebra los 160 años de la señalización marítima en Venezuela. Fueron emitidas un total de 50.000 hojas, pero no se recibieron en todas las oficinas postales. De hecho, como les dije al principio, esta serie nunca llegó a Carabobo, aquí a Valencia. Yo la conseguí en unas vacaciones que fui a Mérida 2 años más tarde. Y creo que quedaban 2 series en la oficina de Mérida, y las compré. Estos sellos tienen faciales de 450, que la 450 era la tarifa para impresos del grupo A. La de 300 era la tarifa nacional, y la de 500 sería nacional certificado. Acá Hipostel cambia de logo. Vamos a ver cómo es este asunto. El texto República Bolivariana de Venezuela aparece en la primera hojita que vimos al comenzar la exposición de hoy. Pero no aparece en la estampilla. La estampilla dice Venezuela. Aquí lo pueden ver, el fragmento que está arriba a la derecha.
el texto República Bolivariana de Venezuela aparece escrito a la derecha, abajo del escudo, pero no en la estampilla. La estampilla dice Venezuela. Allí se usaba el logo de Hipostel, ese logo que data del 17 de diciembre de 1979. 325 días después de no tener emisiones, en el año 2003 aparece el texto República de Venezuela por primera vez en la estampilla que tenemos debajo de a la derecha en el centro. Y aparece un nuevo logotipo a partir del año 2002 con la serie de faros, que es el logotipo que aparece en el centro en unas calcomanías que yo no me acuerdo de dónde la saqué. Es el único ejemplar que he tenido en mis manos, que todavía conservo, que es como que explica cuál es la combinación del Pantone correspondiente. Ese logotipo aparece en el año 2004, se le agrega el texto revolucionando el correo. Y ese logotipo aparece como única vez formando parte de una estampilla, en la estampilla de la hoja del día del cartero, que pueden ver abajo a la derecha. Entonces, para que vean más o menos la evolución del logotipo, que primero tuvimos otro logotipo, aquí lo vamos a ver. El primer logotipo de Hipostel apareció el 8 de febrero del 79 y el segundo logotipo apareció el 17 de diciembre del 79. O sea que el primer logotipo, que por cierto era un diseño no muy bonito que digamos, bueno, de hecho no duró mucho el logotipo como tal, porque lo cambiaron el mismo año. O sea, en febrero aparece el primero y luego en diciembre apareció el segundo. Pero de este primer logotipo se imprimieron 2 millones de estampillas. Y del segundo logotipo, que fue hecho por la casa, bueno, el primer logotipo fue hecho en Finlandia por Estelipaino en Helsinki. Y el segundo logotipo fue hecho por la Casa de la Moneda en Brasil, del cual se hizo 1 millón de estampillas. Yo aquí coloco una curiosidad porque quiero que, a ver, disculpen. No sé si alcanzan a ver que el sello que tiene el logotipo, el segundo logotipo de Hipostel, que esta fue hecho en Brasil con hojas de 50 sellos. Parece que alguno de los operadores de la imprenta puso su dedo en la estampilla inferior, derecha y pues con el dedo tropezó la tinta y quedó esa mancha allí. Y guardé ese bloque de 4 para que lo vieran. La tarjeta es mi tarjeta de presentación. Yo quiero recordarle que cualquier persona que vea una carta de las 16.000 y pico que puedo haber escrito en toda esta historia, eh, se va a encontrar que hasta el 31 de diciembre de 2008 yo tenía mi apartado de Iglesia y a partir del 21 de mayo del 2007 hasta el 31 de diciembre de este año 2022 tengo el apartado en el Morro, aquí en San Diego. Ahora, en este momento, yo no tengo apartado de correo y de hecho el postal está interrumpido, entonces no lo,
no lo renové para el año 2023 y esto ya les haré cuando tenga una nueva dirección postal. Seguimos en el año 2002. Aquí, la siguiente emisión del año 2002 aparece el 29 de octubre, ¿okay? Que es la segunda emisión para el año 2002, que conmemora la incorporación simbólica de Guaypuro al Panteón Nacional. Aquí hay un error, todas las estampillas dicen Huacaipuro en lugar de Guaycaipuro, ¿ok? O sea que falta una I después de la primera A. El nombre correcto del cacique es Guaycaipuro. Fueron impresas también por Gráficas Ermitano en la cantidad de 50.000 hojas, con faciales de 500, 150. No sabemos, también hubo acá 350, 200, 200 y 300. Y luego nos quedamos sin estampillas. Y prácticamente casi un año sin estampillas. De hecho, se agotaron las estampillas en el 2002, porque como han visto, hubo solamente 2 emisiones, lo cual originó que prácticamente cuando salieron esas emisiones se usaron inmediatamente y quedamos sin estampillas. Lo curioso es que yo pude en 2 o 3 ocasiones, o sea, yo siempre iba a correo, compraba las estampillas, trataba de ir en un horario eh, en el cual no hubiese mucha gente y luego ya yo llevaba las cartas franqueadas y iba a correos y las poníamos en el buzón, las enviaba, pero era cuestión de no molestar mucho la cola de la oficina postal. Y bajo esa misma cosa dije, bueno, pero si ahora no tengo estampilla y lo que están usando son estas que las hacen en las máquinas eh, hacedoras de makers, ¿no? De máquinas de peanut bowers. Entonces se compraban las etiquetas, estas etiquetas que están acá en esta página, en esta hoja que pueden ver con faciales de 200, y aquí ya aparece el porqué del valor 200. 200 significa lista de correos. 300, 400, 500, 550, 600 y 650 yo las tengo en mi colección con goma sin usar, ¿ok? Luego uno las pegaba como cualquier otra estampilla y franqueaba la carta de acuerdo al destino y entonces tenemos que las podemos conseguir así sin usar o usadas. En este caso tengo aquí el 200, 270. Ya vamos a ver qué es esto de 270. Tengo 400, 500, 600 y otra de 600. Esto corresponde a este casi año completo en el cual no hubo emisiones de estampillas. Y aquí vemos que como decíamos antes, que el valor de 200 que aparece en emisiones anteriores correspondía a la lista de correos, pero que curiosamente no está en la tabla de tarifas, pero me enteré luego. Y aparece aquí en este impreso de la empresa RCI un valor de 1.300 y 1.300 corresponde al valor de impresos entre 500 gramos, más de 500 gramos hasta 1 kilo para impresos nacionales.
Los bancos, en este caso, el Banco Mercantil, aparentemente pues, caían en el grupo de grandes usuarios y por lo que estoy viendo, pues tenían un descuento de un 10%. De manera que ellos no pagaban la tarifa nacional de 300 bolívares, sino de 270. Con lo cual, perdón, este, este meter de 270 que aparece acá es proveniente de un sobre pues, del mismo banco. ¿Ok? Pero curiosamente, y he puesto los dos, porque este meter de este sobre que aparece acá completo dice correos y el anterior dice Hipostel. O sea, la máquina es diferente, pero aquí vemos como un cambio, porque el resto de los meters que vemos acá, todos dicen Hipostel, tanto los nuevos como los usados, a excepción de la máquina que utilizaba el Banco Mercantil, aún en mayo del 2003. Pero luego tenemos que en septiembre del 2003 el mismo banco está pagando 300, que es la tarifa completa, ¿ya? Y utiliza otra máquina que dice Hipostel. Luego, el mismo banco empieza a usar la indicación de porte pagado y ya no se ve cuánto está pagando por el envío. Pero es curioso porque aparece un porte pagado registrado con el número 205. Yo no sé si esto es un error, porque aparece con fecha 30 de junio del 2003 y en el sobre vertical que está a la izquierda, pero en el sobre horizontal aparece en la misma fecha, pero con un número de porte pagado 273. Y luego, todos los demás que he encontrado aparecen con el número 273. Tanto el porte del primer sobre hecho con gomígrafo como los dos del centro impresos en la esquina superior derecha del sobre, como en el otro, en el rectángulo, todos son 273. Lo cual, no sé, habría que investigar más, pero me da la impresión de que este 205 hubiera un número asignado anteriormente que lo mantuvieron por error o no sé si en sí es un error, pero es muy extraño porque todos los demás sobres que he encontrado de este mismo banco están con, con la licencia de porte pagado número 273. Y este sobre de horizontal que pueden ver acá en pantalla tiene un eslogan que dice un nuevo Hipostel para un nuevo país. Bueno, pasó el tiempo y reaparecieron las estampillas prácticamente casi 12 meses más tarde, ¿no? No se completó porque de octubre a septiembre, 11 meses, aparece entonces la primera estampilla, las primeras estampillas que aparecen con el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Aquí entramos en la parte que yo he llamado misiones, porque entonces ya se empieza a hacer como más propaganda de tipo político, ¿no? En cuanto a lo que fue llamado por el Estado como misiones. En el 2003 hubo 5 emisiones de estampillas, todas después de septiembre, y la primera corresponde a esta serie de Misión Robinson,
que era una campaña de alfabetización. Una de las cosas que, digamos, entiendo desde el punto de vista del diseño, las imágenes aparecen en la parte central de cada pareja o, bueno, de toda la hoja. Pero entonces el texto escrito República Bolivariana de Venezuela y el facial se lee para las estampillas de la derecha desde la derecha, y para leer el texto de las estampillas de la izquierda se leen desde la izquierda. O sea, nos pasa aquí como cuando en una biblioteca tienes libros impresos diferentes, en diferentes empresas, y te consigue que tienes que estar girando la cabeza a un lado y a otro para leer el texto. Lo mismo sucede con los textos colocados en la bandereta. Bueno, de estos fueron impresas 50.000 hojas, también por Gráficas Hermitano. Y cambian las tarifas. Y aquí las tarifas van a permanecer prácticamente a partir de septiembre del 2003, más allá de que, como vimos en conferencias anteriores, en el año 2008 hubo la reconversión monetaria. Lo que se hizo fue correr la coma 3 lugares, pero estas tarifas permanecieron prácticamente hasta mediados del año 2017. Y esto de alguna manera favoreció el envío de la correspondencia, en el sentido de que era menos costosa, pero como contrapartida, a partir del 2011 empezaron a haber restricciones porque básicamente al final hemos entendido que se debía dinero a las aerolíneas, por un lado. Por otro lado, curiosamente, las primeras restricciones, que como ya habíamos explicado, se hicieron a partir del año 2011, tuvieron que ver con los envíos a Cuba, que eran muchísimos los envíos que se hacían a Cuba, hasta que Hipostel decidió suspender los envíos a Cuba en el año 2011. Pero básicamente, entonces, estas tarifas duraron desde el 2003 hasta el 2017, prácticamente durante 14, 15 años. Pero aquí ya empezamos a ver que los valores de los faciales se corresponden más, o se pueden hacer mejor combinaciones para franqueos exactos. De manera tal que, por ejemplo, con esta serie que tengo faciales de 300, 400 y 500 bolívares, ¿ok? Ya es posible pagar con un solo sello, una sola estampilla, una carta nacional, o con una sola estampilla puedo pagar también una carta nacional certificada, o con 3 estampillas de 500 o 5 de 300 puedo pagar grupo A, y puedo hacer combinaciones para pagar grupo B, grupo C, certificado y expreso. De manera que aquí parece que como que ya lo pensaron mejor, y tenemos hay más congruencia entre los valores faciales y las nuevas tarifas. Esta hoja corresponde al 4º aniversario del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines, y fue emitida también por Gráficas Hermitano con la cantidad de 50.000 hojas. Luego vino la hoja de Fondur, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, que esta ya fue impresa por Tomás Gregg & Sons de Venezuela en la ciudad de Barquisimeto.
La primera vez que Tomás Grecanzón de Venezuela fabricó estampillas para Hipostel fue en 1997, en una emisión de servicio de Simón Bolívar. Acá, como pueden ver, igual que el anterior, tenemos prácticamente también faciales de 300, 400 y 500. Aquí es como que más difícil todavía ver los números eh, en las estampillas. Y por eso yo decidí para esta posición colocar ese cuadro, ¿no? Pero sí se pueden con esto hacer combinaciones para cubrir las diferentes tarifas. Y aquí cualquiera de ustedes ya puede imaginarse pues qué es lo que se puede esperar para una misma serie en cuanto a tener un franqueo con una sola estampilla o un franqueo con combinación de varias estampillas de una misma serie, que sería el caso de grupo A, grupo B, grupo C. Y he puesto como para diferenciar estos números en verde, para que vean que todos estos números se pueden lograr combinando o sumando dos o más ejemplares de los faciales correspondientes. Esto por aquello que estamos aprendiendo últimamente en nuestras conferencias en relación a los isolatos, que yo llamaría más bien singulares, o a los múltiples, al uso de los múltiples. Aquí yo tengo pocas cartas que pueda mostrar de esta época, a diferencia de las conferencias anteriores, en donde tenía unas 5 decenas o docenas de sobres. Aquí tengo poco, pocos sobres en mis manos. Primero porque recibía poco de correo nacional y segundo porque tuve muy pocas devoluciones en estos 8 primeros años del siglo XXI. Pero acá podemos ver dos cartas en la que se usa en cada una de ellas un facial de 500 bolívares correspondiente a las dos series anteriores. Ahora bien, aquí se usan sobres que no tienen nada que ver con la estampilla que está colocada para el franqueo. El uso de estos sobres se debe a lo siguiente, y aquí tengo que también hacer una aclaratoria. Cuando se leen los decretos que aparecen en Gaceta, que dicen emitidas tantas estampillas de tanto valor, emitidas tantas estampillas de tanto valor, emitidos tantos sobres de primer día. Cuando en el decreto en Gaceta aparece, no sé, por ejemplo, 5.000 sobres de primer día, no quiere decir que se hayan colocado estampillas y se hayan puesto a la venta sobres de primer día con estampillas. A los sobres de primer día que se refiere el decreto, se refiere a estos sobres, por ejemplo, como el que está acá, que tiene que ver con el aniversario de la independencia de la India, o los 30 años del Tratado de Tlatelolco, que después fueron usados más adelante, porque estos sobres estaban a disposición de los usuarios en correos. Resultaba bastante económico comprar estos sobres. Igual pasaba con las tarjetas postales que se emitían alusivas a las emisiones. Las tarjetas postales no son enteros postales. Estos sobres tampoco traen estampilla ni matasello de primer día. Solamente una pequeña cantidad de sobres de estos se utilizan en la fecha de emisión para fabricar esos souvenirs con los cuales yo particularmente no estoy de acuerdo, no colecciono, que son sobres de primer día, ¿no? Estos sobres quedaron porque si alguien llegaba con una carta y no tenía sobre, pues en el correo le vendían un sobre y era bastante económico. No me acuerdo ahora cuánto costaba, pero sí era muy económico. Y entonces aquí veo que estos sobres fueron enviados desde la ciudad de Maracay, de hecho, de la base aérea de Palo Negro, porque estos sobres fueron enviados por un amigo mío que era piloto de helicóptero, y, y le dio uso pagando 500 bolívares
pagaban la tarifa nacional con los 200 de certificado, el envío con la tarifa correcta. Claro, es una lástima que tienes una estampilla, un sobre verdaderamente circulado, con un motivo que no tiene nada que ver con el motivo que aparece en el sobre. Pero esos eran los sobres que tenían allí a la venta y que la gente compraba. Luego, siguiendo en el 2003, la siguiente emisión corresponde a los 12 años de la Fundación Nacional de Transporte Urbano, Fontur, y esta serie también fue impresa por Tomás Gregg and Sons de Venezuela en la ciudad de Barquisimeto. Barquisimeto es la capital del estado Lara. O sea, estas series no fueron impresas en Caracas. También 500.000 ejemplares con valores de 300, 400 y 500 facial. Más o menos la misma tónica de las anteriores. La siguiente serie, impresa por Gráfica Ermitano, una cantidad de 50.000 hojas, conmemora los 12 años de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es un organismo contralor de lo que tiene que ver con lo que se transmite por radio y televisión y otros medios, Conatel, con valores de 300, 400, 500 y 600. 600 por sí solo no paga ninguna de las tarifas vigentes, pero combinación con los de 500, o sea, si yo tengo 3 estampillas de 500 y una de 600, pues puedo pagar grupo C, por ejemplo. Y entonces aquí básicamente se puede pagar cualquiera de las tarifas de la tabla que tenemos de las tarifas vigentes por combinaciones de estos sellos. El 29 de febrero del 2004, el Club Filatélico de Carabobo, que fue fundado el 24 de agosto de 1975, pasa a llamarse Grupo Filatélico de Carabobo. Las leyes en el país habían cambiado y ya prácticamente había que registrarse como asociación civil, y así se hizo. Entonces el club en realidad pasa a denominarse Asociación Grupo Filatélico de Carabobo, Asociación Civil, o como lo conocemos actualmente, Agrufilca, Asociación Civil. 2004, aquí sí hubo unas cuantas emisiones. Empezaron a verse muchas más emisiones que los años anteriores, y más o menos sigue la misma tónica con faciales de 300, 400, 500 y 600. Esta serie corresponde al pues, 12º, o sea, 42 aniversario de Funda Común, que es una fundación para el desarrollo de la comunidad. También impresa por Ermitano, 50.000 hojas. Luego aparece esta serie de una de las misiones, digamos, más populares que ha habido, que tiene que ver con servicios médicos, atención sobre todo por los colaboradores cubanos presentes en el país, en los módulos que llaman módulos de barrio adentro. Básicamente, pues, prestado atención en los barrios más populares, digamos. Aparece esta emisión de 10 estampillas con una hojita con una estampilla, y aquí aparecen ya valores de 1.500 y 1.700. 300, 500, 1.500, 1.700, 750 y 1.000. De manera que ya podremos entonces hacer franqueos exactos para grupo A,
para grupo B, incluso para tarjetas postales de grupo A y grupo B. Y hay toda la posibilidad abierta para el uso de singulares o isolatos para todos estos destinos, a excepción de grupo C, que sí, entonces sería necesario hacer combinaciones de ellos. Y como ejemplo, porque aquí sí tengo ejemplos de los diferentes. Tenemos la siguiente. Aquí tenemos un envío nacional recibido por mí, que paga 20 gramos correo ordinario y que usa una estampilla de 300 bolívares. Tengo acá abajo a la izquierda una carta enviada a Ecuador, a Guayaquil, de vuelta por concepto de casilla impaga, en la cual se usó para grupo A, o sea, América, un sello solo con valor de 1.500 bolívares, que paga la tarifa correcta. Y otro sobre devuelto. Aquí pueden ver que todavía en el 2004 se usaba el matasello que les mostré al principio de la charla, que ya decía República Bolivariana de Venezuela. Ya el gomígrafo acusaba bastante desgaste, pero fue usado ya todavía en esta fecha del 2004. Y está cancelado, franqueado con un solo sello, con valor facial de 1.700 para Grupo B. La carta con destino a Berlín, Alemania. La siguiente emisión corresponde al Instituto Nacional de la Vivienda y forma parte de las primeras estampillas impresas por la Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa en Caracas. También con faciales de 300, 400 y 500 bolívares, como muchas de las emisiones anteriores. Aparece la siguiente emisión el 15 de junio del 2004, dedicada al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, fabricada o impresa por Gráficas Armitano, con la cantidad de 50.000 hojas. Y aquí aparecen valores también de 300, 500, 600, 1.000, 1.500 y 1.700. O sea, prácticamente con las mismas combinaciones posibles que hemos visto aquí antes de Barrio Adentro. Luego, en julio del 2004 aparece estas dos hojas conmemorativas pues del 40 aniversario del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano, con faciales de 300, 450, 500, 1.500 y 1.700, y permitiendo nuevamente pues, el pago de las diferentes tarifas, bien sea nacional, grupo A, grupo B, de manera singular o isolato, y por combinaciones de varias estampillas, el resto de las tarifas. ¿Ok? Tenemos un facial de 450 que no paga por sí sola ninguna tarifa, pero que es, en combinación sí puede sumar. La siguiente emisión del 29 de julio del 2004 tiene que ver con la electrificación del Caroní, o sea, EDELCA, hecha también 50.000 hojas, tipográficas Armitano, con faciales y una hoja con una sola estampilla con facial de 1.000 bolívares. Luego
Seguimos, el 15 de septiembre del 2004 aparece esta dedicada al tema de los derechos humanos, de la reunión del 10º aniversario de Cairo UNFPA, con la cantidad de 25.000 hojas impresas por Almitano, con faciales de 500 y 1.000 bolívares. En octubre del 2004 aparece esta serie impresa por Thomas Gregg Sons de Venezuela, con faciales de 300, 400, 500, 600, 1.000 y 1.500 bolívares. La serie de INPARQUES, que es el Instituto Nacional de Parques. O sea, como pueden ver, mucha temática. ¿Ok? Acá hay dos sobres. El largo de arriba, yo fue enviado por mí al encargado de la oficina de correos del Venado, tratando de buscar algo que tuviera que ver con los venados. Saben que yo colecciono la temática ciervos, y tuvo todo ese recorrido. En realidad la oficina estaba cerrada, había sido eliminada, ya no existía. Bueno, entonces obtuve de vuelta este sobre que pagó 300 bolívares de tarifa nacional, correo ordinario, y que pasó, pues, llegó a Maracaibo, pasó a Mene Grande, volvió a Maracaibo, luego enviaron a La Cañada, hasta que al final como que se enteraron ya que me lo tenían que devolver. Y después del segundo intento de entrega por diferentes rutas y diferentes carteros, porque en los sellos que ven en la parte, en el anverso, tiene firmas de rutas y de carteros diferentes, al final me lo regresaron. Y hay otro sobre aquí, también enviado por correo ordinario a México, a Tampico, que también correctamente franqueado con la tarifa de 1.500 bolívares. Luego vino la serie del CENIAT, de 14 de octubre del 2004, con faciales de 500 y 1.000 bolívares. El CENIAT es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y estos sellos fueron impresos por la Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa, y fueron 25.000 hojas. Acá un ejemplo de lo que yo hacía. En aquel entonces yo daba clases en bachillerato y daba clases de dibujo técnico e inglés. Y yo siempre que he tenido, tanto en mis lugares de trabajo, cuando estaba en la industria, o cuando estaba en educación, he tenido una cartelera. En este caso, la cartelera tenía dentro del aula. O sea, yo tenía todos los grupos de bachillerato, desde primero a quinto año de bachillerato, y acostumbraba a dar noticias acerca de lo que pudiera haber pasado y aparecido en la prensa nacional, como los sucesos del día. Y cuando tenía que ver algo relacionado con estampillas, hacía cosas como esta. Y está hecho en inglés porque lo colocaba en la cartelera para los cursos para los estudiantes de inglés. Entonces, acá pueden ver un tríptico del año 72. Aparece la maqueta del complejo arquitectónico de Parque Central, que resulta ser que el 17 de octubre del 2004
se incendió la torre este a partir del piso 34 al 56. Esto fue impactante porque después de los sucesos de Nueva York, pues que estuviera pasando esto en Caracas fue como muy similar, ¿no? La gente lo asumió, pero a diferencia de la torre de Nueva York, estas torres pues son hechas con columnas de cemento armado y tal, y bueno, esto soportó perfectamente el incidente y bueno, ya a la actualidad están totalmente reconstruidas. Pero yo hacía esto y como noticia, o sea, la noticia, las fotos de la parte inferior son extraídas del diario Notitarde y los sellos arriba son de la emisión del 72. Como pueden ver, en el 72, los faciales eran de 0,30. Esa era la tarifa para una carta ordinaria hasta 20 gramos a nivel nacional. Pero pueden ver la diferencia en 30 años. Si van a la tabla y todo que coloqué al principio de la charla, eh, en donde del 82 hasta, hasta el 83 al 2002 pueden ver cómo fue cayendo el valor de la moneda, entonces se darán cuenta pues, de la gran diferencia. Esta hoja que conmemora el Día del Cartero había sido anunciada para el 28 de septiembre del 2004, pero fue emitida el 3 de noviembre del 2004. Aquí hay un solo sello, es la primera vez que aparece el tercer logo de Hipostel. Bien, viene siendo el cuarto porque tiene la leyenda Revolucionando el Correo, que aparece el logo como tal en la estampilla y no al margen de la hoja. Y bueno, como pueden ver, aparece un cartero moderno y un chasqui, eh, el correo Inca. Esta tiene un facial de 1000 bolívares. Y con 1000 bolívares que se pagaba, bueno, se pagaba la tarifa expreso, se pagaba una tarjeta postal Grupo A. El 16 de noviembre de 2004 aparece la serie conjunta Irán-Venezuela. No nos enteramos hasta 6 meses después, abril del 2005. A finales de abril, principios de mayo, hicimos 2 viajes a Caracas, Eduardo Zunichi y mi persona. Primero a Hipostel a ver qué había pasado, porque nos enteramos que había salido algo de lo cual no sabíamos nada. Y luego yo fui al Club Filatélico para terminar de enterarme de las primeras noticias. Esto está totalmente reseñado en la conferencia que estuvimos dando el día 27 de agosto del 2021. Esta es la primera parte, corresponde a la emisión que no tiene el resello, que no circuló, que el decreto decía luego, porque primero o sea, se hizo una ceremonia, se recogieron las estampillas, todo el cuento está explicado detalladamente en una conferencia que dictamos para únicamente hablar de esta serie. Fueron valores de 1700. No sabíamos por qué 1700, porque si era una emisión conjunta de Venezuela e Irán, ha debido ser 2100, porque 1700 era la tarifa para Europa y África, pero ese era el valor. A la derecha está la emisión iraní. Supongo que habrá sido impresa en el mismo formato. Estas estampillas fueron impresas en Irán y
fueron entregadas al correo de Venezuela por el correo, o sea, a Hipostel por el correo iraní. Y fueron hechas en setenans, o sea, parejas de, cada hoja tiene 20 setenans y una viñeta por cada par de setenans en el centro. Y supongo que el formato iraní es el mismo. Pero yo lo máximo que he visto y que tengo en mis manos son 2 tiras de un total de cuatro setenans. Sin embargo, me refiero al tema iraní. El otro sí está bastante estudiado y explicado en la conferencia correspondiente. Por eso yo les sugiero que los que quieran saber detalles de toda la historia de esta serie, que tiene muchos, pero muchos detalles, muchas consideraciones y muchas, hasta tuvimos que calcular la realidad de lo emitido. Entonces habría que ver acá en mi oficina la, la conferencia que tiene por título la emisión conjunta Irán-Venezuela 2004-2006, que fue dictada el 27 de agosto del 21. Y ya casi estamos terminando. Tenemos la emisión del 23 de diciembre del 2004. Vuelve a aparecer el tema Navidad. Y el tema de Navidad aparece con esta hoja que tiene faciales de 600, 1700, 1300, 400 y 750 bolívares. Y el único sobre que tengo, es el único, pero es bastante interesante, porque es un sobre que me regresó, que fue enviado a Irak. Pero había un conflicto bélico en Irak. Y la carta llegó hasta Roma, y en el aeropuerto de Roma, tiene el sello del aeropuerto de Roma, dice, servicio momentáneamente suspendido, y me fue regresada. Entonces, como pueden ver, esta serie, y aquí vemos el tema del valor de 600, cómo sirve de complemento al franqueo, porque hay 2 sellos de la serie de CENIAT de 500 y de 1000 bolívares, que serían 1500, con los 600 de esta serie de Navidad, se completa la tarifa de 2100, que es Grupo C, que es la tarifa correcta a Asia y Oceanía. Y bueno, con este mensaje que no tiene que ver directamente con la filatelia, pero que yo he incorporado a mi pensamiento y el de ser niño toda la vida y adulto lo antes posible, quiero pues dar por finalizada esta charla, dándole las gracias y un saludo a todos mis colegas filatelistas de todos los tiempos y a todos los niños del mundo, de los cuales pues ojalá tengamos mejores momentos para que ellos se vayan incorporando a este entretenimiento tan lindo para nosotros, que es considerado y ha sido considerado como el rey de las aficiones o de los entretenimientos y el entretenimiento de los reyes. Así que ahora quedamos a su disposición por cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacerlo. Muchísimas gracias. Felicidades, Jesús, por tan interesante Muy bueno. presentación. Muy bueno, sí. Muchas gracias, Jesús. Si hay alguna Gracias a ustedes pregunta, por su atención. Ha sido de repente un poco más monótona que las anteriores, pero estaba en deuda con ustedes porque el periodo que habíamos programado desde un principio era 2000 y me faltaban estos años. Entonces todavía estoy pendiente con 2005, 2006 y 2007, que sería el 12
de junio. Yo quería hacer antes que nada, hablando del 12 de junio, porque esta gente acá nos está quitando la luz y el agua todos los días. O sea, ahora no tengo agua. En la tarde, desde las 12 hasta las 4:30, estuve sin luz. Y bueno, afortunadamente, eh, el horario de hoy no tuvo complicaciones. Pero sí me gustaría, no sé, tratando de ser previsivo, esperemos que no haya ningún problema, que todo funcione como hoy, pero que el día 12 de junio pudiéramos tener la alternativa de que alguien que tuviera otra charla preparada pudiera, en un momento dado que yo tenga inconveniente con la electricidad, este, hacer un enroque y yo poder cambiar, o sea, si se presenta la emergencia, porque nos están quitando la luz tres o cuatro veces por semana. Y a veces lo hacen de 7 a 10 de la noche. Entonces, por eso les digo que si es posible tener eso en cuenta, Ujú. sería interesante. Si todo está bien, Perfecto. daremos la Ahí lo charla hablamos. Perfecto, Jesús. como para... Se está preparado por si acaso. Ujú. Ok. Bueno, ¿Algún- cualquiera de ustedes, saludos Sebastián, que no te había visto al principio. Lauber también, además. si alguien tiene algún Saludos, Hola comentario? Jesús. Alberto, ¿cómo estás Alberto? Sí, todo bien, bien. Alberto Nava, excelente, gracias por verte. Él está en Canadá. Él fue uno de los hacedores de la Asociación Filatélica de Maracaibo. Pudimos compartir con él. Algo tendremos que hablar en la próxima conferencia 2005-2006, porque coincide con la exposición que hizo en Maracaibo. Eric tiene la mano levantada. Mira, Eric tiene la mano en alto. Eric, adelante. Sí, buenas noches. Jesús, muchísimas gracias. Una charla muy, muy ilustrativa. Quería hacerte un comentario con respecto a los dos números que extrañó que aparecen en el caso de los sobres del Banco Mercantil con permiso de porte pagado. Por lo menos aquí en Costa Rica hemos encontrado que hay, sobre todo bancos, es algo que se repite significativamente en los bancos, aunque podría darse también, en nuestro caso, por lo menos en un par de empresas que, que tienen otras actividades. Y es que en entidades o corporaciones que tienen diversas áreas de trabajo marcadamente diferenciadas o que tienen volúmenes importantes de correspondencia, en algunos casos utilizan para una misma marca corporativa diferentes números de permiso de porte pagado. Yo tengo un par de estudios relacionados con eso aquí en Costa Rica, especialmente una colección de sobres del Banco Nacional. Y en el Banco Nacional tenemos, creo que son 3 números diferentes y que corresponden básicamente un número para todo lo que eran los envíos de los estados de cuenta, otro que era para publicidad, específicamente ofertas, campañas de información, cosas de ese tipo. Y había un tercero que estaba asignado a un servicio que tienen ellos de fondos de inversión. Era como un programa de pensiones complementario, BN Vital. Entonces, en lugar de usar un único número de permiso de porte prepagado, cada quien tenía su respectivo código. Así que es probable que en el caso del Banco Mercantil pueda ir un poco por ahí el asunto. Es probable, es probable. Sí, en el caso nuestro, y ese es un problema en el que estamos lidiando en este momento,
es que el correo al día de hoy no tiene una lista de cuáles son todos los suscriptores del programa de permisos de porte pagado. O sea, no hemos logrado a estas alturas que el correo nos facilite esa lista, así que no sabemos quiénes son en este momento los clientes que tienen ese servicio, que de paso es un servicio que está en franca caída, ¿verdad? Claro, sí, Y- eso ya no existe. Ya todo se hace por internet. La mayoría, por supuesto. Aquí todavía se circulan diferentes empresas y compañías tienen el servicio funcionando, pero el correo ni siquiera tiene, y eso refleja la importancia que le da o la prioridad que le da, no tiene esa lista disponible. Eso refleja desorden, desidia, desinterés, en fin. Son circunstancias que compartimos ya muchos de los países donde hay correos que le están dando poca importancia a estos servicios y también poca importancia a la filatelia. Después, me sorprende, digamos, de la exposición que hiciste, dos aspectos importantes con este tema de los pliegos con valores faciales mixtos. Esa no es una práctica usual en Costa Rica. Incluso en la época en que yo formaba parte de la Junta Filatélica, que en algún tiempo fue compartí también con don Luis Fernando Díaz, teníamos como política no mezclar portes en un mismo pliego, cuando aquí estoy viendo que es casi como lo natural, ¿verdad? Y que se organizan en función de los portes más importantes, más relevantes. La justificación que dábamos en aquella época era que para efecto de la contabilidad de las personas que trabajaban en ventanillas, era más fácil hacer la contabilidad con pliegos con un único valor y no tener que hacer esas matemáticas dependiendo de cuáles valores se usaban. Desde el punto de vista de diseño, me ha llamado muchísimo la atención que los portes o los valores faciales prácticamente son invisibles en estas estampillas venezolanas. No entiendo cuál es la lógica, ¿verdad? Donde incluso se ve mucho más grande las cifras de las conmemoraciones, que de por sí también me llama mucho la atención, esas cifras que cuarto aniversario, 12º aniversario, que no concuerdan con números cerrados, que es lo usual, que es lo típico, por lo menos en nuestro país. Es rarísimo, ¿verdad? Esas cifras, aquí nosotros las vemos como errores, ¿verdad? Errores de política de emisión. Digamos que nunca se estimuló y aparece por ahí un 51 aniversario del Cantón de Grecia, pero se ve más bien como lo raro, lo extraño. Y pero especialmente el tema de los valores faciales tan pequeños, donde el valor facial es uno de los aspectos más importantes, tanto para el usuario como para quien presta el servicio y no confundirse con la estampilla que tiene que entregar. Vamos a ver. Sabemos que en términos de diseño, las dos grandes leyendas o más importantes para efecto de facilitar el flujo de la información es la nacionalidad y el valor facial. Todo lo demás entraría en un segundo o tercer nivel de legibilidad, ¿verdad? Y aquí con la posibilidad además de inducir a un error, el hecho de que hay pliegos que tienen estampillas muy parecidas entre sí en un mismo pliego, como por ejemplo ese plieguito interesante que tiene un error en el nombre parece que es un héroe indígena, Cacique Huaycaipuro. ese, que todas las estampillas tienen más o menos un tema parecido, donde se destaca el personaje, pero recordar cuál era el valor de cuál mentalmente no es fácil, porque son muchas además. Sí. Y el resto de los pliegos tienen diseños muy variados, o sea, estampillas
donde el tema no queda muy claramente articulado, no hay una unidad de diseño en las imágenes, y eso también haría que se genere una gran confusión. Me imagino que ahí sí tienen que ir con la lupa encima cada vez que van a comprar y a vender estampillas para ver el valor facial, ¿verdad? Muchísimas gracias. En la práctica, lo que hacían las personas que trabajaban en taquilla, hasta donde yo he podido observar, es que, a ver, en la oficina filatélica, el servicio filatélico conseguías el pliego completo, pero en taquilla, los empleados lo que hacían era, de una vez separaban por diferentes valores y la colocaban, digamos, en la caja registradora en diferentes cajoncitos. De manera que ya ellos la preclasificaban de entregarla. O sea, no era que cada vez que venía alguien la sacaban de la hoja, sino que las separaban y las tenían colocadas en diferentes posiciones y entonces ya así era más directa la entrega. Sí, sí, por supuesto. Pero sí, y yo he tenido, pensando en todas estas cosas que hemos ido aprendiendo acá en mi oficina, que es una tremenda escuela lo que tenemos montado. He tratado en esta ocasión de hacer esos cuadros más visibles, colocando los valores faciales y colocando las tablas, porque ya estamos viendo la importancia que tiene para el conocimiento universal de todos los colegas del mundo que pudieran en un momento dado decir, mira, con esta estampilla yo la voy a conseguir solitaria pagando un franqueo porque es posible. Ahora esta y esta no es posible. Entonces, no le busque un solitario porque nunca va a ser un franqueo correcto. ¿Ok? Claro, claro. Perfecto. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted, Mauricio. Gracias. Primero, Jesús, muchas gracias por la presentación del día de hoy, muy interesante. Yo quiero complementar algo similar a lo que dijo Eric. Aquí también sucedió que en una época, no hace mucho, habían pliegos o planillas donde habían diferentes valores faciales en la misma hoja y aquí hacían lo mismo que nos acaba de mencionar Jesús, que el empleado postal partía los pliegos y los guardaba en cartapacios ya por el valor facial, que eso les facilitaba a ellos, al empleado de ventanilla su trabajo, pero filatélicamente era un desastre porque no podías conseguir nada completo en ventanilla. Había que recurrir a la oficina filatélica y si se acababa en la oficina filatélica, no había manera de conseguir un pliego completo porque ya todo estaba hecho pedacitos. Y también nos sucedió lo mismo que vimos en las diapositivas que nos mostraste, Jesús. Hubo una época aquí que los valores faciales como que era la competencia de qué emisión nos hacía más pequeños. Tanto que a veces la cancelación caía de tal manera que tapabas, obliterabas el valor facial. Entonces con el cancelador negro encima no se notaba el precio de la estampilla. Por fortuna eso ya pasó. Una pregunta, Jesús, con relación a esa época en la que solo estaban usando las etiquetas de las máquinas franqueadoras. ¿Eso solo fue en tu ciudad o fue algo generalizado en todo Venezuela? Fue a nivel nacional. Algunas ciudades que no tenían máquina franqueadora recibían las etiquetas como si hubiese sido un lote de estampilla fabricado en Caracas. Sí. Las enviaban, pero fue a nivel nacional. Prácticamente fue un año completo sin emisiones prácticamente, pero que posterior a un año anterior en el que hubo solamente 2 emisiones. Sí. Hay también una cosa que hacer, o sea, una referencia que quiero también mencionar acá. En esa época ocurría que, sobre todo, por ejemplo, los colaboradores cubanos acostumbraban a enviar hasta paquetes hasta de 30 kilos, pero cualquier persona podía enviar una encomienda de 30 kilos. Entonces, como los faciales son tan pequeños, te conseguías que
los paquetes iban forrados por los 6 costados de estampilla, ¿no? Entonces, pasa un problema, que la goma de los sellos venezolanos es una goma tropicalizada que tú le pasas la lengua y se pega perfectamente en un papel. Pero cuando los mojaban con las almohadillas que hay en correo, que están impregnadas de agua, tanta agua hacía que no se pegaran las estampillas. Entonces, lo que hacían era que ya ni siquiera las mojaban, sino que colocaban las tiras de estampilla y colocaban con cinta plástica esta transparente, de celo que llaman, forraban toda la caja de estampilla y después toda la caja encima de cinta plástica transparente, con lo cual pues se perdía, o sea, filatélicamente era casi que demasiado difícil conseguir sellos usados porque todas se dañaban con la cinta plástica, ¿no? Más allá de que muchas de ellas también eran rayadas con marcador del grueso, ¿no? Sí. Entonces, hubo muchas estampillas que se deterioraron por el uso así como que, no sé, demasiado, no sé qué calificativo darle, pero un uso muy irracional, digamos. Interesante. Muchas gracias, Jesús. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jesús? Heinz. Hola Jesús, muchas Hola. gracias por tu charla de un tema que cuesta seguirlo en el extranjero, en el sentido de que, por ejemplo, esos años del 2004, en que aparecieron tantos sellos, tanto en emisiones como en cantidad de sellos por emisión, tú no logras verlo. Si se emiten 50.000 o 30.000, 10.000 de alguno de ellos, esos son prácticamente no encontrables ni en el comercio ni en el stock de algún filatelista. ¿Tú tienes conocimiento de que se pueda llegar a encontrar eso razonablemente simple o no? En el comercio filatélico se encuentra, de hecho, tenemos un compañero acá que tiene una oficina en Caracas, Pedro Meri. Pienso que tiene disponibilidad para cualquiera de los temas si algún tema es de interés. El problema ahora es el envío. O sea, cualquier cosa que se tenga que enviar desde Venezuela al exterior, desde diciembre del 2018, hay que hacerlo por correo privado. Y sobre todo el tema de los usados, que como digo, o sea, es que se usó mucho en paquetería y al ser valores faciales tan pequeños, los paquetes iban con cualquier cantidad de sellos, pero que lamentablemente fueron muy maltratados. Muchas gracias. Pero si hay algún interés en particular, bueno, podemos tratar de hacer la diligencia, ¿no? O sea, como dicen, sería el intento. Jesús, y una consulta. Y actualmente el correo, digamos, en tu ciudad, ¿hay disponibilidad de sellos postales o No, prefieren ahorita correo no hay estampillas en ninguna oficina. Después recuerden que todas estas tarifas, como dije al principio, estos sellos, de hecho lo que se usó hasta el 2017 fue la serie Irán-Venezuela. Sí. ¿Ok? Que fueron prácticamente 1 millón de ejemplares. Pero de todas estas series se usaban y se gastaban casi que en el mismo año en que eran emitidas, desaparecían. Ahora, hoy en día, el tema es que después, en el 2017, cambió la tarifa. En el 2018 volvió a cambiar, se hizo una sola emisión en diciembre y se suspendió. Y las oficinas de correo se quedaron sin estampilla. Bueno, ya vimos
conferencias pasadas, lo que salió en el 2016, 2017, pero en realidad fue poco, emisiones relativamente cortas. No sé si recuerdan aquellas hojas grandes de la biodiversidad, aquellas de las líneas que se cruzaban y todas resultaban siendo diferentes, aunque tenían la misma imagen. Yo envié a algunos de ustedes por correo, pero esos sellos se agotaron todos prácticamente. Entiendo. Fueron los valores tan elevados que no había manera de meter en una carta, ni poniéndola una encima de la otra, las estampillas que eran necesarias para pagar los nuevos franqueos del año 2010. Porque ya después de diciembre del 18 no ha habido más consignación ni de correo ordinario, ni de correo certificado, ni nacional, ni internacional, ni nada. No sé qué experiencia ha tenido Alberto Nava en Maracaibo, ¿no? No, yo en el 2014, que fue estaban recibiendo. En 2014 yo mismo llevaba las cartas y Pero las ya, sellaba. Yo tenía tanta confianza ya con la gente del correo que me daban el matasello y pero ya en el sacaba la hoja, sacaba la carpeta de filatelia que tenía el gerente de departamento allí, las seleccionaba y las enviaba yo mismo. Hacía todo como si fuera un empleado del correo en ese entonces. De ahí para acá, 2014, que fue el año que salí de Venezuela, todo empeoró. pero ya en el 2000, a partir del 2011 ya empezó a haber suspensiones de diferentes destinos. Sí, sobre todo paquetería. Había muchos problemas con la gente de Cuba. Sí. Recuerdo que estaba allí enviando paquetes y sobre todo de América y los paquetes de que eran gente haciendo colas enviando paquetes de 20 kilos, 30 kilos hacia Cuba. 30 kilos. Recuerdo que pusieron un límite de 20 kilos porque la gente le decía, ¿cómo vas a pensar que un cartero va sin carro en Cuba va a cargar un paquete de 30 kilos? Se enviaban 30 kilos y salía, yo tengo entendido que cada día salía un avión de la base aérea de Palo Negro. Hacían cola. Yo te estoy diciendo que en las oficinas de allí hacían cola la gente enviando, los cubanos que estaban en las misiones llevando el mercado para Cuba. Después migraron a DHL, porque aún le salía súper económico, ¿no? Claro. DHL me enviaba paquetes de 5 kilos. Pero bueno, todo eso acabó con todo lo que podía haber. Por la baja tarifa acabaron el servicio prácticamente. Yo una vez vi en DHL enviar una bicicleta a Cuba. Bueno, pero pagaban el porte internacional, pues, con dólares preferenciales y todo, pero se pagaba el porte que cobraba la empresa. Eso no. Pero Hiposter no. Hiposter salía demasiado económico enviar, ¿no? $1, 30 kilos, 15 kilos. Pero Hiposter ganaba lo mismo, porque recuérdate que cada empresa que hace envíos, no importa cuál sea la empresa, Sí. paga la tarifa Hiposter. Sí, eso estoy claro en eso. De hecho, que actualmente, aunque el correo está suspendido, subsiste porque todos le pagan Hiposter la tasa postal. Exacto. Y la gran mayoría que cobra son los jubilados que están allí, porque realmente no hay empleado activo. Y Hiposter actualiza las tarifas prácticamente anualmente, ¿no? Claro. Aunque ellos no hacen uso de ellas, pero el resto de las empresas le tienen que pagar por las tarifas vigentes. Así es, así mismito es. Perfecto. Bueno, de verdad que estuvo interesante. Para mí fue recordar un poco lo que tengo allí. Muy bueno, muy bueno. Lo que más me llamó la atención, que lo mismo que le llamó la atención a Eric, fue el sobre de mercantil, que
lo cabo de esa situación de la diferencia de número de permisos, me percaté ahorita. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jesús? No miro, así que nuevamente Jesús, felicidades por la presentación del día de hoy. Ok, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y la última parte de todo este rollo del siglo XXI estaremos Dios mediante, el día 12 de junio. Perfecto. Ok. Y el video.